Bueno, muy buenos días a toda nuestra audiencia y nuestros seguidores. Hoy es un espacio para una parte educativa que nos brinda otra vez la Fundación Valle del Lili. Queremos recordarles que en nuestra Fundación Valle del Lili siempre contamos y estamos siguiendo todos los protocolos y todas las medidas por todos los lineamientos del Ministerio de Salud en cuanto a esta pandemia COVID-19 para poder tener una atención segura a todos nuestras pacientes. Yo soy Diana Olivares, soy ginecóloga y obstetra y hago parte del grupo de salud sexual y reproductiva. Mi compañera y colega. Yo soy la doctora Adriana Martínez, ginecóloga de la Fundación Valle del Lili y también hago parte de este grupo de salud sexual y reproductiva de la Fundación. Sean todos bienvenidos a este evento en vivo. Pueden empezar a hacer sus preguntas desde ahora, que hacia el final del evento serán contestadas. Sabemos que este es un tema que genera muchas dudas, muchas inquietudes, muchos mitos. Por eso, como decía Adriana, la invitación es desde ya a todas esas dudas irlas generando para tener un espacio adecuado para poder responder todas esas inquietudes. ¿Por qué sabemos? Porque este es un tema muy importante y de muchas dudas. No sé si estuvieron pendientes toda esta semana que hicimos mucha propaganda y muchos afiches porque esta semana del 21 al 25, Adri, es la semana andina de prevención contra el embarazo en adolescentes, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y esto es supremamente importante y ya nos lo va a comentar Adriana, ¿por qué es tan importante este tema? Bueno, recordemos un poco sobre la definición de adolescencia. En Colombia está desde los 12 a los 17 años, aunque podemos encontrarlo en la Organización Mundial de la Salud como de los 10 a los 19 años. Sabemos que un embarazo a esta edad es un embarazo de riesgo, está demostrado por las estadísticas que trae mayores complicaciones para la madre y para su bebé, complicaciones desde el punto de vista físico, psicológico, aumento del riesgo de abortos inseguros, infecciones que pueden causarte hasta la muerte, las solas complicaciones propias del embarazo como son la eclampsia o las hemorragias posparto. Está demostrado que en nuestras adolescentes está más elevado. Entendamos que 1 de cada 5 mujeres adolescentes ha estado embarazada alguna vez. El 16% de todas nuestras adolescentes han estado embarazadas o son madres ya. Entonces, es un problema realmente de salud pública, que por eso queremos dar estos espacios donde se brinde una asesoría y una información adecuada para poder tener algún impacto y disminuir estas estadísticas de verdad aterradoras. Adri, y siempre mencionamos, y esto es una cifra que causa mucho impacto porque eso es lo que queremos que impacte en nuestras pacientes y adolescentes, es que 3 de estos embarazos, 3 de 4 de estos embarazos son embarazos no deseados, ¿sí? de las adolescentes, obviamente no planeados, ¿sí? Esto es yo siempre les comento a mis pacientes en la consulta que un embarazo en la adolescencia es una catástrofe, ¿sí? Por lo que tú mencionabas. Se dañan los sueños que tiene la paciente o que tiene esa niña, esa joven, esa adolescente, se trunca posiblemente la visión que tenía de un futuro, adicional a todos los problemas que tú comentaste de las patologías y de todo el alto riesgo en estas pacientes, pues que es una tragedia, ¿sí? Entonces pensemos un momento, ¿cómo sería si nuestra adolescente se embaraza? Realmente, ¿cuántos de sus planes a futuro se verían truncados? O sea, realmente es un gran problema. Otra cosa muy importante que queremos que quede muy claro, y lo hacemos en nuestras consultas con nuestras pacientes menores de edad o en edad de adolescencia, es que este debe ser un tema que se debe tocar desde la casa, se debe hablar. ¿Sí? Queremos quitar todo ese tabú y está claro y demostrado, Adri, que cuando uno brinda esta educación, ¿sí? Al contrario de todo lo que la gente puede pensar o los padres pueden pensar, es que estamos abriendo la posibilidad a que nuestra paciente o nuestra joven arranque relaciones sexuales tempranamente y como que estamos dando una libertad. Eso está, pues, obviamente mandado a recoger. De hecho, hay estudios, eso también está estudiado, donde dice que cuando se brinda o brindamos una asesoría y una educación adecuada, la paciente, pues, lógicamente
se le va a quitar ese morbo, esa curiosidad, esa posibilidad de ir a preguntar o en la farmacia, o a la amiga, o a la vecina, ¿sí? A buscar en internet. A buscar en internet, que obviamente buscan en lugares pues terribles, y no va a tener una adecuada información. Entonces, este es un mensaje también para la paciente, nuestra paciente adolescente, y para su entorno familiar, ¿sí? De que se ha demostrado de que va a tener mayor adherencia a un método de planificación familiar y además va a retrasar el inicio de sus relaciones sexuales. Eso han demostrado los estudios a través de todos estos años. Entonces, démonos este espacio desde la casa, hablando del tema sin miedo, sin tabú, y sino buscando asesoramiento y consejería adecuada del personal de salud. Sabemos que nuestras jóvenes, y por toda la información que hay, incluso en internet, todo lo que estamos mencionando, pues conocen muchos métodos de planificación. Habrá unas pacientes que saben muy poco, otras que tienen mayor información, pero queremos dar en términos generales y explicar los métodos anticonceptivos que disponemos en nuestro país. Les vamos a ir mostrando a términos... Un pequeño recorderis. Sé que muchas de ustedes ya saben cuáles métodos de planificación familiar hay, pero esto es para recordarles al menos con los cuales contamos en Colombia. Entonces hay dos grandes grupos, los hormonales y los no hormonales. Dentro de los no hormonales tenemos la T de cobre o dispositivo intrauterino de cobre y el condón. Luego vienen los otros anticonceptivos, que son las pastillas anticonceptivas, los intramusculares, el anillo vaginal, el implante subdérmico o más conocido como la pila, el parche. Todos estos hormonales actúan inhibiendo la ovulación. Esa es la manera como hacen su efecto, pues, de que buscamos que no se embarace nuestra paciente. Entonces hay unos hormonales y unos no hormonales, ¿sí? Que fue lo que pues ya les acabamos de mostrar. Solamente los dos no hormonales con los que contamos en Colombia son la T de cobre, que viene realmente así. Ahorita la mostramos más específicamente. Ahorita les damos más información sobre este y el uso del condón. ¿Qué es importante después de hacer este pequeño resumen? Por favor, usen siempre condón. Nosotras siempre les recomendamos a nuestras pacientes uso de condón. Además del uso de planificación familiar. Sepan que es el único método que tenemos en este momento para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Es una realidad que hay un riesgo a contraer enfermedades de transmisión sexual, entonces es de una forma segura planificar para evitar un embarazo y uso de condón. Esto es supremamente importante, esto es lo que se llama doble método, ¿sí? Y que siempre hacemos énfasis y recalcamos en nuestras consultas y nuestras asesorías, es que la paciente de nada sirve, les digo yo muchas veces, listo, no se embarazaron, perfecto, pero ¿y si le pegan una infección de transmisión sexual? O sea, si algo, un SIDA, un sífilis, o sea, cualquiera de estas, la única manera es con el preservativo, o sea, el condón. Importantísimo siempre en nuestra paciente adolescente, doble método, ¿sí? El método que elijan, que es lo que vamos a mirar ahora, cuál es el ideal, y el preservativo siempre, ¿sí? Eso hacerlo. Relaciones sexuales seguras. Exactamente. Ahora, y algo muy importante, Adri, si estamos diciendo que esto es una catástrofe, el embarazo de un adolescente, y hacemos tanta campaña y tanta educación, ¿por qué se nos siguen embarazando? ¿Qué les podemos explicar a nuestras pacientes de por qué sigue pasando esto? Porque realmente hay barreras, hay malas ideas, hay mitos, a veces no se cuenta con la consejería adecuada porque se empieza a estigmatizar a esta paciente o desde antes de consultar. Entonces no hay una libre accesibilidad a los métodos, hay muchas barreras que debemos empezar a bajarlas y a quitarlas para que pueda haber una adecuada educación, una consejería adecuada basada en todo un grupo que hace parte de educación sexual, donde va incluido la planificación familiar. Pero es importante que tengan una consejería de base para que no haya ninguna barrera y empezar a quitar todos esos mitos con los cuales están todavía. Exactamente, y aclarar, las barreras no siempre, y pues todo hay que decirlo, no siempre depende de que no tenga acceso a un servicio de salud o que no conozcan, porque ya vamos a darnos cuenta y ya les vamos a explicar a qué tienen derecho y que sí existen
unos servicios que podemos consultar y puede ir nuestra adolescente, sino que muchas veces la paciente acude o nuestra paciente asiste inicialmente a una consulta y se encuentra con la primera barrera, que es el personal de salud, que puede ser el que le está diciendo, y usted tan joven, ¿por qué viene a solicitar? ¿O por qué? ¿O no? Vaya para su casa, ¿qué está haciendo? Obviamente, yo siempre les digo que esa paciente, pues no va a volver. O sea, es una paciente que... vas a prejuzgar a alguien. Exactamente, entonces esa paciente ya la perdimos la oportunidad de educar, incluso esa paciente ni siquiera pueda que haya iniciado relaciones sexuales, simplemente iba a una educación, porque esa es la idea. Pero ya con esa barrera y con ese juzgamiento, pues obviamente la paciente pues ya no vuelve, ¿sí? Entonces existen muchas dudas, muchos mitos adicionales que la paciente debería ir a consultar y a resolverlas con un médico, con un especialista o con alguien que la pueda asesorar, ¿sí? Y no esperar a la vecina, al de la farmacia, que le brinde todo esto. Hablando de esto, los invito nuevamente a hacer sus preguntas para que ahora al final las podamos contestar entonces. Entonces, volviendo al tema, ya les mencionamos los que existen y están disponibles en Colombia, ¿sí? Pero, ¿cuál sería el ideal en nuestras adolescentes? ¿Sí? ¿Con qué métodos contamos que puedan ser ideal? ¿De qué depende un método ideal? Obviamente la paciente siempre tiene, nosotros o la persona que realice la asesoría, tiene que brindar todo este abanico de posibilidades, porque la paciente en últimas es la que va a decidir, pero nosotros en nuestra asesoría debemos indicar por qué es ideal un método a largo plazo, ¿sí? Los métodos LARCs. Estos métodos LARCs se conocen por las siglas en inglés, pero significan unos métodos a larga acción y que son reversibles, ¿sí? Estos métodos que contamos nosotros en nuestro país y que son gratis por nuestro plan obligatorio de salud es el dispositivo de cobre, la T de cobre, ¿sí? Que es el método no hormonal como les mencionamos. Que lo van a ver que viene realmente así. Esa es la manera, la presentación, ya les mostramos exactamente ahora que la saquemos cómo es la T, porque hay mucho mito, también hay mucha duda, piensan que pues es completamente grande o gigante, y ya les vamos a mostrar la realidad. Y la T de Acá cobre, también la podemos ver, cómo quedaría el verdadero tamaño de ella. Ajá. Y eso en cuanto a la T de cobre. Y el otro método disponible de larga acción, de largo plazo que estamos hablando, es el implante subdérmico, que es más conocido como la pila, ¿sí? Entonces, no sé, Adri, si explicamos cuántos existen o con qué contamos y cuáles están disponibles por el plan obligatorio de salud, ¿sí? Ok, entonces, de dispositivos intrauterinos, que son los que les acabamos de mostrar, que van realmente dentro del útero, contamos con 4 en el mercado. La T de cobre, que no tiene ningún tipo de hormona, y otros 3 que tienen una sola hormona dentro de su estructura. Yo creo que saquemos de una vez la T de cobre, para que nuestra audiencia le quede mucho más claro y podamos verla. Bueno, entonces aquí es para que hagan más o menos el tamaño, son 3 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. La verdad es pequeña, ¿sí? Son 3 y 3. Esta es la original, ¿sí? Esta es la T de cobre, ¿sí? Este es el método no hormonal. ¿Cuánto dura? Hasta 10 años, ¿sí? Que es una ventaja. ¿Por qué decimos y queremos hacer énfasis en que estos son los métodos ideales para nuestra adolescente? Pues si tenemos una joven de 16, 17 años y le podemos brindar este dispositivo de cobre, pues serían 10 años, ¿sí? Es un método o un beneficio a largo plazo, donde tenemos una efectividad altísima del 99% y un método muy seguro. Entonces, pues por eso hacemos énfasis en este método a largo plazo. Y existen, esta como lo mencionó Adriana, es la T de cobre. Esa T de cobre es la que está incluida en el plan obligatorio de salud, es decir, que es gratis. Tú tienes derecho a ir a tu centro de salud, al programa de planificación familiar y exigir, ¿sí? O bueno, solicitar la asesoría, pero debes exigir porque es completamente gratis. Pero para conocimiento general existen otros dispositivos o sistemas intrauterinos, o sea, que van adentro del útero, que tienen a 5 años la efectividad y otro que haya 3 años, ¿sí? El tamaño es similar, igual, es muy similar. 32 milímetros, ese es el tamaño original, ¿sí?
Y la diferencia es que este sí tiene hormonas, ¿sí? Ahorita les vamos a explicar más adelante cuál es el efecto de tener hormonas y no tener hormonas. ¿Bien? Entonces, si quieres, miramos de una vez cómo se utiliza la T de cobre. Listo. Entonces, como vimos, originalmente ella viene con un insertor, ¿sí? Viene acá guardada y se va a colocar, es un procedimiento que se hace en consultorio. Yo creo que explicamos con este más fácil al principio. Sí, yo creo que también nos puede ayudar eso. La idea es que esto es muy didáctico, la idea es que quede supremamente fácil para que se entienda. Esta es la imagen del aparato reproductor femenino. Este es el útero, ¿sí? Trompas y ovarios, ¿sí? Y esta cavidad de aquí, pues es la vagina, ¿sí? Entonces, el dispositivo se va a colocar en el consultorio, como dije, a través de la vagina. Se introduce, el cuello del útero tiene un orificio cervical por donde va a caber este dispositivo y va a quedar dentro de la cavidad uterina. Una vez la pongas en la cavidad uterina, la paciente no va a sentir, no tiene por qué sentir que el dispositivo está ahí, no va a incomodar en ningún momento. Y quedan con unos hilos en la vagina que tampoco los vas a sentir, pero va a permitirnos que el día que tú quieras retirarlo, no es sino traccionar estos hilos y este dispositivo va a salir. Yo siempre les explico que, bueno, lo que decía Adriana y comentaba que es en el consultorio, ¿sí? Como cuando se va a hacer la citología, la misma posición, para poder ubicar el cuello del útero, ¿sí? Ese orificio que mencionaba Adriana, en el cuello del útero es por donde, como para que quede más fácil de entender, es por donde sale la sangre menstrual, la menstruación. Y este va a ser el sitio donde se va a colocar. Exactamente, hacia adentro, hacia el fondo del útero. Entonces, el fondo del útero es acá, bien acá arriba. Útero, exactamente. Y miren que los hilos van a quedar a nivel de la vagina. ¿Se siente alguna molestia y dolor? Sí, se siente un cólico. Este paso del dispositivo hacia adentro genera un cólico. Pero en el momento de la inserción, nada que no te pueda manejar, un buen analgésico tomado y es momentáneo, o sea, después no vas a tener que sentir cólicos ni vas a vivir con cólicos. Eso que quede importante. Por eso te digo que no lo vas a sentir una vez colocado, la paciente no tiene por qué sentirlo. ¿Listo? Bueno, este es la T de cobre. En el plan obligatorio de salud contamos con inyección, con pastillas anticonceptivas también y con el implante subdérmico o la pila. El plan obligatorio nos permite el de 5 años y hay otro de 3 años. La diferencia es que el de 5 años tiene solo 2 barras que se las voy a mostrar y van colocadas, ahora Diana nos va a mostrar cómo se coloca, pero el de 5 años tiene 2 barras y el de 3 años tiene una sola barra. El plan obligatorio de salud nos da el de 5 años, ¿okay? Que viene más o menos, esta es la caja donde ustedes lo pueden ver y lo van a encontrar así. Pero realmente la caja es muy grande, pero el implante es muy pequeño. ¿Listo? Queremos hacer énfasis y por eso queríamos traer la presentación original. Este es el implante, como les mencionaba Adriana, de 5 años, son las 2 barritas y método incluido en el post. Es decir, que tienes acceso gratis y tienes derecho a un método de planificación a larga acción o de largo plazo. Bueno. Y es la presentación que dura solo 3 años, que sería una sola barrita. Diana, explícales dónde va colocada el implante o la pila, que así es como más la conocen nuestras usuarias y nuestras pacientes. Siempre está la duda, perdón un momentico para poderles mostrar bien en detalle. Siempre está la duda. ¿Dónde está? ¿Cuál quieres? ¿Los implantes? Velos. Y que quede muy claro. El que tiene una sola presentación es el de 3 años, una sola barrita, y el que estamos haciendo énfasis porque es el que está incluido entre el plan obligatorio es el que tiene 2 barras.
Esto con mis pacientes, y siempre les comento y me suele pasar, es que piensan que es una tragedia y terriblemente doloroso y que es una Para nada. mini cirugía. No. ¿Sí? La idea es que antes de colocarlos hay que infiltrar, regálame la jeringuita, Adri. Claro. Esta es la posición, ¿sí? Obviamente con una técnica de limpieza. De asepsia y antisepsia adecuada, se infiltra. Se infiltra y se coloca un medicamento que es una anestesia local. Anestesia local. ¿Qué puede sentir? Ardor, un poco de ardor realmente, eso nada más. Eso es lo único que se va a sentir, ardor, ¿sí? Y es un poco, no es toda esta jeringa, realmente es muy poco. Que está infiltrado, ya no vas a sentir más dolor, ninguna molestia, ya viene el chuzoncito, digamos, más grande, pero sin dolor, que es para colocar los implantes. Primero se coloca uno, ¿sí? Luego se coloca el otro, y la posición es que siempre va a quedar, deben quedar juntos en forma de V, ¿sí? Deben quedar bien junticos y en la misma, pues digamos que localización. ¿Dónde se colocan, Adri? ¿Son superficiales, son profundos? Es debajo de la piel, realmente tú lo sientes, es fácil, al tacto tú los vas a sentir y ahí puedes estar tranquila de que cada vez que te lo sientas, ahí están, porque uno realmente los mitos piensan es que esto camina en el organismo, sí. No, están debajo de la piel, pero no se resbalan, no van a viajar por el cuerpo y quedan muy superficiales, tanto para palparse, a veces no es tan fácil, no es verlos, pero sí es fácil calcularles el tamaño y ver el palito debajo de la piel. Y como dice Diana, es con anestesia local y después tampoco tienes por qué sentirlos, o sea, te vas a olvidar de eso, o sea, no tienes por qué sentirlos en ningún momento en tu brazo. Si de pronto no quedó fácil o no es fácil como ver los que le acabé de mostrar, yo siempre les explico a mis pacientes que como una mina de lapicero, o sea, el grosor del implante es como una mina de lapicero y el largo son 4 centímetros. Sí, es que realmente son, como decía Adri, completamente debajo de la piel. Generalmente queda un moradito, claro, como si le pegaran a uno un pellizquito, ¿sí? Debajito de la piel porque va muy superficial. Por eso, como decía Adriana, uno siempre los debe tocar, ¿sí? E incluso se pueden ver fácilmente, pues, o se palpan fácilmente. Ese día de la inserción siempre les colocamos un vendaje, sí, para que de pronto no haga un mayor moradito, al otro día se retira y eso es todo, ¿sí? Hay muchos mitos, Adri, que ahorita igual los vamos a mencionar, sobre que no se pueden tocar allí, que si... ¿Puedo hacer ejercicio o no? Exactamente. Que si lo tengo que sentir, entonces como les digo, puedes hacer tu vida normal, puedes volver a hacer ejercicio si estás acostumbrada a eso y se te van a pasar las horas y los días sin acordarte que lo tienes ahí. Y no va a viajar a ningún lado, no se va a ir. Ahí queda. Ahí queda. Eso no tenemos lío. Algo muy importante y que queremos ya pasar a ese tema es, hemos explicado los métodos, cuáles están cubiertos y cuáles son gratis en el plan obligatorio de salud, en tu sistema de salud, cuáles son los de larga acción, ¿sí? Bueno, ¿por qué? No hemos explicado eso muy claro. ¿Por qué son ideales estos de larga acción en el adolescente? Entonces, la efectividad, la mayor efectividad lo dan estos métodos, estamos hablando de 99% o un poco más, casi que la pila o el implante subdérmico, lo que pasa es que lo conocen más como la pila, tiene una efectividad muy similar a la cirugía que es el Pomeroy, ¿sí? Con la diferencia, obviamente, que uno es reversible, ¿cierto? Yo me quito la pila y me puedo embarazar, pero el Pomeroy no. Pero lo que quiero hacer énfasis es que entre los dos, la similitud de la efectividad es muy parecida. Que es lo que nos interesa en este momento, que sean métodos muy eficaces, porque no queremos embarazarnos inmediatamente, a corto plazo. Entonces, por este motivo son los ideales. Son seguros, ¿sí? Son altamente efectivos, son a largo plazo, o sea que estamos tranquilos con nuestra paciente, con nuestra adolescente o con nuestra hija, con nuestra sobrina, ¿sí? Además reversibles, ¿cierto? Totalmente reversibles, se quita el implante y puede buscar el embarazo pues en el tiempo normal. Además, que también podemos dejar claro es que son a 5 años, a 3 años, pero tú te lo puedes quitar en cualquier momento, o sea, no es que me tengo que aguantar esto hasta los 3 años que se cumplan, no, te lo puedes retirar en cualquier momento y no va a haber ningún problema ni va a traer ninguna repercusión para ti. O la T de cobre, ¿no? Que es el que más dura, que es 10 años, no significa que tengan que quedarse 10 años, no, pues si se los colocó a los 17 le puede durar a los 27,
pero si a los 25, no sé, quiere buscar embarazo, pues perfectamente se lo retira, ¿sí? Y la fertilidad, pues inmediatamente pues llega y es reversible. Dianis, quiero también pues como hacer énfasis en algo. Esos son los métodos ideales para las adolescentes, pero también dentro de esa consejería, la historia clínica hace que cada paciente sea única, que oigamos sus necesidades y sus dudas y con ella escojamos un método de planificación que a esta paciente, para esta paciente sea el mejor, que para ella sea el adecuado, porque no sabemos si tiene enfermedades de base, antecedentes, que en algún momento llegaran a contraindicar un determinado método. Entonces, por eso es también importante la consejería, la información, conocer todos estos, encontrar el que uno quiere, porque además esto ha demostrado que la paciente se adhiere mejor a su método, claro. O sea, cumple, tiene un cumplimiento adecuado y eso nos ayuda a que la efectividad sea mejor y que no sea más del 90%, que es lo que necesitamos en las adolescentes. Sí, y adicional a lo que estás diciendo, pues hacer énfasis en que lo que mencionabas de que es muy específico e individual. ¿Por qué? Porque puede que a alguien le vaya perfecto con la inyección, ejemplo, ¿sí? Pero otra paciente odia las inyecciones. Tú lo ves en las consultas, claro. Exactamente, ¿qué es lo que vemos? Pues así a la primita le haya ido muy bien, pues esta paciente cada mes que se vaya a colocar el anticonceptivo inyectable, pues va a ser una tragedia, ¿sí? O lo va a posponer o se le va a olvidar, bueno. Igual las pastas, discúlpame, o igual las pastas anticonceptivas, pues eso está claramente estudiado, que al menos 50% de las pacientes, al menos una vez al mes, se les olvida tomar la pasta. Y esta paciente pues obviamente va a ser más fácil que se embarace, ¿sí? Claro. Por eso están buenos los métodos a larga acción, porque no dependen de la memoria de nuestra paciente, ¿sí? Entonces ella se puede ir de paseo, no tiene necesidad de llevarse la caja de las pastas, si se le olvidó. No tienes dónde colocarte una inyección. Exactamente. Entonces a veces sí, entonces, estas es más son fácil. Muchas de las ventajas de los métodos a larga acción. Ahora no sé, Adri, si te parece si hablamos de los efectos que causa, ejemplo, la anticoncepción del implante, ¿sí? ¿Qué cambios podemos notar en nuestras pacientes? Claro. ¿Qué es lo que más nos preguntan? A ver, el implante, como es del grupo de los hormonales, sí está descrito que puede presentarse algo de acné en las pacientes. No es un acné de difícil manejo, es un acné leve y sobre todo se ve en los primeros meses de uso. Luego ya después del primer año, realmente no. Ahora, no siempre tiene que pasar, ¿no? No a todas las mujeres les pasa lo mismo ni sentimos lo mismo. A veces asociado también al dolor en los senos. Puede pasar. Recordemos que los senos son muy sensibles a los cambios hormonales, entonces pueden doler. Pero normalmente a nosotras las mujeres nos pueden doler los senos simplemente porque va a llegar la menstruación también. Entonces no es algo así como muy horrible. Y algo que es típico que en nuestras consultas nos lo preguntan y siempre pasa es un cambio en el patrón de sangrado, ¿sí? Sí. El cambio en el patrón de sangrado fijo se va a tener, lo que pasa es que hay diferentes maneras, digamos, de una paciente puede manifestarlo o no. El implante, como libera hormona todos los días, por eso es tan bueno porque evita que te la estés tomando como en las pastas, ¿sí? Ella se encarga de liberar diariamente una dosis de medicamento. Este medicamento pues cambia el patrón de sangrado. ¿Qué significa? Que tenemos pacientes que entran en amenorrea significa ausencia de la menstruación, se pierde la menstruación. Y eso quiere hacer mucho énfasis porque siempre está el mito y la creencia a dónde se va esa menstruación. ¿Sí? Sí. Es decir, pero si no menstruo, doctora, ¿se me queda todo adentro? Claro que no. Es una pregunta que nos hacen clarísimo. supremamente frecuente. No, es que no se produce. El hecho de estar con la pila o el implante que genere todos los días una dosis hormonal no hace que crezca el endometrio, que es el que en últimas pues es el que sangra, ¿sí? Entonces no se produce sangrado. No crece este endometrio, entonces no tienes nada que sangrar, o sea, no se desprende del útero, no sale del útero porque no ha crecido lo suficiente. Y no es malo, ¿no? No es malo, es debido a la hormona. Entonces, también entender que no es nada malo que te esté pasando, que a veces me llega la menstruación, a veces no me llega, sobre todo a veces en los primeros meses también hay, oiga, me alcanzó a llegar 2 veces, al principio y al final.
no pasa nada. Ella se va a ir un poquito regularizando en cierta manera o se va a ausentar, pero no es nada que se vuelva incapacitante, que altere tu calidad de vida. No, realmente es normal y no es nada malo. Quiero tranquilizar a las usuarias, es que no tengo ninguna enfermedad, no me va a pasar nada porque esté pasando esta irregularidad menstrual. Y de hecho a muchos pacientes les gusta, ¿no? Es decir, el hecho sí, de no menstruar, o menstruar muy abundante, ahorita tiene un beneficio adicional, mejora el cólico también y mejora pues este patrón de sangrado. Algo que quiero hacer énfasis, Adri, es que así como estamos diciendo que se puede ir o puede llegar de vez en cuando, cada 3 meses, cada 6 meses, puede haber al principio unos sangrados muy frecuentes al principio y muy largos, lo que está diciendo. Sí, exactamente, que la gente tiende a creer, o nuestras pacientes, o las mamás, o las que nos traen nuestras pacientes, tienden a creer que esto es un motivo para retirarlo. Sí, que es algo malo que te está pasando, una enfermedad, no está pasando nada malo. Es completamente falso. Entonces, siempre hay que tranquilizar a nuestra paciente, por eso la asesoría es tan importante, porque si simplemente va, ay sí, ya, acuérdese, se la coloqué y ya, y no le da esta información, pues la paciente piensa que todo lo que le está pasando es una Claro, si nadie te contó qué te podía pasar y que era normal sentir o que te pasara durante estos primeros meses, pues uno va a tener susto y no tiene por qué saber que, oiga, todo esto es normal. Entonces no hay necesidad de retirarlo, obviamente se consulta, se hace un seguimiento y hay maneras de manejarlo, ¿sí? Se puede dar unos medicamentos, unas pastas, pero no retirarlo. Acuérdense que el beneficio siempre es la anticoncepción a largo plazo. Y la mayoría de las veces hay cómo mejorar estos sangrados irregulares que a veces pueden ser fastidiosos. Entonces pues la idea es no retirarlo. Yo creo que vamos a revisar varias preguntas. Dentro de esas preguntas estoy segurísima que muchísimas hablan de los mitos, que es nuestro tema principal, nuestros mitos y realidades que hemos ido hablando y especificando. No sé si nos queda alguna cosa de pronto sobre que siempre mencionan, que si se encarna, que por eso no se la quieren colocar, los cólicos y el dolor, el aumento del sangrado, que no lo hemos mencionado con la T de cobre, Adri. A ver, realmente a veces puede haber dificultad en la retirada del dispositivo, que puede estar dado o porque hubo problemas en su inserción y se colocó un poco más profundo, pero la mayoría de las veces encarnada como tal no es. Y nada que bajo sedación, porque si no retira fácilmente, pues se hace una sedación a la paciente para que no vayas a sentir dolor y se retira sin ningún problema. Y también a veces pasa, los hilos se pueden perder, se caen. Entonces, igual no va a ser tan fácil extraerte el dispositivo en el consultorio porque hay que utilizar una pinza y uno no quiere sentir dolor. La mayoría de nuestras pacientes no quieren sentir dolor, entonces pues se hace bajo sedación. Pero la verdad con los hilos es algo muy sencillo. Pero es muy sencillo retirarlo y no duele, para nada retirar el dispositivo no te produce ningún problema. Aprovechemos, Adri, allí algo que no mencionamos y que también siempre nos lo preguntan mucho, es que si los hilitos se sienten, creo que tú alcanzaste a mencionar. Sí, que no tienes por qué sentirlos. Que si la pareja lo va a sentir, no para nada. Acuérdense que el dispositivo, la T, va dentro del útero, ¿sí? Los hilitos quedan un poquito afuera, ¿cierto? Y no hay ningún problema. Sí, una vez colocado no tienes por qué sentirlos. También, que no lo mencionamos en un principio, es que estos métodos, uno de los mitos también que hay es que no se pueden colocar en pacientes que no tengan hijos, ¿sí? Falso. Completamente falso. En este momento la Organización Mundial de la Salud, todas las organizaciones de ginecología, las sociedades, recomiendan planificación familiar y no hay ninguna limitación en ninguno de los métodos de planificación para que puedan ser usados en las adolescentes. O sea que las adolescentes pueden utilizar cualquier método de planificación familiar. Por eso les hemos dado como un resumen de todo lo que tenemos a disposición de ustedes. Haciendo énfasis en los ideales que son los de largo plazo para nuestra paciente adolescente. Esa es una de las preguntas que tenemos, Adri, que yo creo que ya lo respondimos. Vale. ¿Es verdad que no hay cómo ponerse un implante antes de tener un bebé si eres adolescente? Completamente falso. Ya, acabamos de responder eso. Es lo que dijimos, tanto la T de cobre o el dispositivo intrauterino como el implante se pueden colocar en pacientes nulíparas. Nulíparas significa que no hayas tenido hijos o partos, ¿sí? Otra de las preguntas, Adri, ¿podríamos decir cuál es el método más seguro? Creo que también lo hemos mencionado, pero hagamos énfasis en esto. Pues los métodos a largo plazo son altamente eficaces. Los métodos a larga acción. Acuérdense que hablamos de un 99% de efectividad. Posiblemente no mencionamos que los otros métodos, ¿sí? Estamos hablando de un 91% más o menos, 90, si somos juiciosas tomándolos o aplicándolos. Exacto.
Obviamente, si lo que mencionábamos, si la paciente se le olvida tomarse las pastas, pues este 91 se va a ir para el piso, ¿sí? Eso está Totalmente. claro. Entonces, para nuestra usuaria que nos pregunta, el más efectivo, los más efectivos son los métodos a largo plazo. Porque no dependen de mí, o sea, si a mí se me olvida, si no tengo, se me quedaron las pastillas, no tengo la inyección a mano, entonces este va a estar siempre, siempre ahí, cubriéndome con alta eficacia. Bueno, esto igual, es recomendable que el adolescente inicie planificación familiar con el método té de cobre. ¿Y por qué? O sea, se puede iniciar, claro, no tiene que haber tomado pastas o haber pasado por inyección, puede ser el primer método que uses, la té de cobre, ¿sí? Y es recomendable, claro, porque es que lo que buscamos o lo que buscas tú como paciente es un método seguro, que ya lo mencionamos, y un método a largo plazo, que te deje tranquila con un 99% de efectividad muchos años. Pues porque hay que pensar que es una realidad, nuestras adolescentes inician tempranamente relaciones sexuales y si tú tienes una vida sexual activa, pues qué mejor que planificar con este método a largo plazo. Después que se sale el dispositivo, ¿se puede volver a colocar? Es una pregunta frecuente también, ¿no? Sí, se puede volver a colocar. No, si se sale, si hay una expulsión. expulsión. Ah, expulsión espontánea. O sea, si es en el mismo momento, yo creo, bueno, depende cómo le estás preguntando. Sí. ¿Sí? Si es en la posibilidad de que haya una expulsión del dispositivo, pues es muy baja. Es muy baja, ¿sí? así como espontáneamente. Exactamente, puede llegar a pasar, pero es muy bajo. Obviamente si se expulsó, pues ese mismo no lo vas a colocar, no, ¿cierto? Así llegues con él al consultorio, pues no. Pero se puede volver a intentar, o si tú retiras el dispositivo porque ya pasaron los 10 años y quieres volver a colocar el método, se podría volver a utilizar. El mismo día, o sea, no hay que ni siquiera dejar pensar mucho a la paciente o generarle un espacio de dudas si la idea es no embarazarse. Tú le quitas el dispositivo y allí mismo estás pasando el otro. Perfectamente, ¿cierto? Puedes pasar eso y usarlo inmediatamente, sin descanso. Eso, ahí va una sin pregunta. Descanso, ¿sí? Esa es una pregunta y la palabra clave. ¿Es necesario descansar de los métodos anticonceptivos? Por favor, Adri? no es necesario descansar. Existen falsas ideas, hay que descansar, hay que desintoxicarse, hay que esperar, es que mi organismo, bueno, llegan con miles de preguntas sobre eso. No es necesario descansar. Además, una vez tú empiezas a planificar el estar parando y volviendo a empezar, es un periodo de ventana de mucho riesgo de un embarazo, realmente. Porque a medida que tú empiezas a utilizar tu método y ya llevas un año utilizándolo, esa eficacia aumenta. Para ti es el 100%, para esta paciente es el método adecuado. Entonces, ¿por qué vas a descansar? ¿Porque hay que desintoxicarse? No te estamos intoxicando, primero que todo, que es un gran principio de nosotros. O sea, como médicas y ginecólogas, no íbamos a utilizar un producto que intoxique a los pacientes. No, es tan bajo es que tú tienes que o tomarla todos los días o es de libre liberación, pero es muy bajo el nivel de hormonas. Entonces, nunca va a estar en niveles altos o indebidos. Entonces, no pares porque ahí sí hay riesgo de quedar embarazada. Los métodos de planificación familiar no se deben parar a no ser que tú desees un embarazo. Exacto. O la otra cosa es que no tengas riesgo. ¿sí? Ok, no tienes una vida activa, no hay pareja. Lo que queremos hacer énfasis es que no toca descansar porque algo malo vaya a pasar en mi cuerpo. No te va a enfermar. No quiero porque no voy a tener relaciones, no tengo pareja. Bueno, no sé si haya, pero de una vez me estoy acordando de algo. El temor de que los anticonceptivos producen cáncer. O esterilidad. O esterilidad. Entonces son como los dos grandes mitos que hay. Ni producen cáncer, ni problemas de esterilidad, ni infertilidad. Entonces, se ha visto que antes hay cierto factor protector para cáncer de endometrio, cáncer de ovario, pero no por el hecho que tú planifiques, por ejemplo, con pastillas, vas a tener riesgo a que te dé cáncer. Y lo mismo, como son métodos reversibles, no te van a causar infertilidad. O sea, los estudios han demostrado que pacientes que planifican hasta por 10 años con pastillas anticonceptivas, las suspenden y en el primer año la mayoría, más del 90% están, del 90 y el 80% han quedado en embarazo. O sea, se restablece muy rápido la fertilidad. Otra de nuestras preguntas es, ¿la menstruación llega normal con estos dos dispositivos?
No nos especifican con qué dispositivos, pero vamos a detallarlo nosotros. Bueno, la T de cobre sí, te va a llegar cada mes. Algo que hay que aclarar es, con la T de cobre, como no tiene nada hormonal, no afecta la menstruación en el sentido de que disminuya, por el contrario, y si hay que aclararlo, puede aumentar un poco el flujo, sí. o el volumen de sangre, y puede aumentar el cólico, ¿sí? El cólico menstrual. Por eso no lo colocamos en pacientes que tengan de base unos sangrados muy abundantes. Sí, una historia personal de sangrados abundantes, hemorragias. O una historia de dolor. De ¿sí? dolor incapacitante. Entonces, en ese paciente, pues ese no es el ideal y para eso está la asesoría, ¿sí? Por más que usted quiera un método a 10 años, pero si tienes unos cólicos terribles, sí, un sangrado claro, abundante, no va a ser el método para ti. O no ha sido estudiado el sangrado, pues no va a ser el método ideal, ¿sí? Con la T o los sistemas intrauterinos que tienen hormonas, que recuerden que esos son particulares, esos no los cubre el plan obligatorio de salud, como sí tienen una hormona si hay cambio en el patrón del sangrado, de la misma familia de la pila, ¿sí? O del implante, sí tienen un cambio, que es lo que nos está preguntando nuestra usuaria. Asociado más a que cada vez es más poquito ese sangrado, ¿no? Disminuye la cantidad. Disminuye el sangrado o hace que se ausente el sangrado. Sí, hay uno que dura 5 años y se termina ausentando la menstruación. Entonces, ¿en qué pacientes? Tenemos pacientes, lo que estamos mencionando, que menstruan muy abundante. Entonces, además de buscar un método anticonceptivo y que no se nos embarace, queremos mejorar esta cantidad de sangrado. Eso lo podemos hacer con el dispositivo. ¿Sí? Eso no lo habíamos dicho, que cada vez con esta cantidad de variedad de anticonceptivos que tenemos en el mercado, hemos encontrado que nos sirven también para mejorarle muchos de sus problemas a las pacientes. ¿Qué es lo que se llaman los beneficios no contraceptivos? Es decir, ¿qué beneficio tengo adicional a no embarazarme? ¿Sí? Entonces, si tienes menstruaciones abundantes, existe el método de planificación familiar para disminuirte un poco esas menstruaciones y que además planifiques, que te disminuyan los cólicos, que sean buenos con tu piel porque tienes un problema severo de acné. O sea, hay otros beneficios que nos dan estos anticonceptivos y que eso es en la asesoría, en la consejería, a través de nosotras las ginecólogas o el personal de salud, te lo pueden dar a conocer. Hay unas preguntas muy buenas y muy interesantes. Podemos explicar cómo funciona la T de cobre, ¿sí? Que no es hormonal. Entonces, la T de cobre, este cobre genera como un proceso inflamatorio, sí. ¿cierto? Sí, ok. Eso. Genera un ambiente, ¿sí? De inflamación que hace que el espermatozoide no sea capaz de subir, ¿sí? Para buscar de ascender. ¿cierto? Entonces, no tiene hormonas, pero con esa reacción que causa el cobre, evita que el espermatozoide sube, que es pues, en últimas el que tiene que ascender a buscar el óvulo. De esta manera es que no se logra el embarazo. Esa es como la función de la T de cobre, o la manera como funciona. Sí, hace un medio como no adecuado para la fecundación. En este mismo aprovecho que tenemos aquí, para la pregunta que sigue, ¿la copa menstrual no interfiere con el dispositivo intrauterino? Esa es una muy buena pregunta y siempre nos la hacen. La copa menstrual, no. Recordemos, o el tampón, ¿sí? Esta es la cavidad vaginal. Perdón, también mostremos acá. Va aquí. Entonces, este espacio de aquí es la vagina, que viene siendo este mismo, no sé si ahí estamos bien los dos, que es este mismo. Entonces, la T, recuerden, o el dispositivo, recuerden que va adentro del útero, nada llega adentro del útero, ¿sí? Entonces queda... Aquí van los hilos. Exactamente. Acá. La copa menstrual tú la introduces y la colocas aquí, en la vagina. En este sitio. Igual que el tapón. Exactamente. Entonces se puede usar perfectamente la copa menstrual, ¿sí? Bueno, otra de las preguntas que tenemos es que si... es mejor algún método que tenga más carga hormonal, o sea, que depende que si es mejor o no, uno que tenga más, uno que tenga menos, en cuanto a la eficacia anticonceptiva. No, en cuanto a eficacia anticonceptiva, no, realmente es más a la necesidad de cada paciente. Exacto. A veces sí necesita uno un poco más de hormona para poder mejorar los sangrados, o sea, para que tus sangrados no sean tan abundantes. Para manejar ciertos síntomas. Para manejar ciertos síntomas, cólicos menstruales a veces también, pero no, realmente en cuanto a que sea más seguro uno u otro, no, son muy buenos, son muy eficaces ambos, igual. Esto yo creo que ya lo respondimos, pero esto es una pregunta siempre que nos la realizan, es las personas que siempre han utilizado las pastas anticonceptivas por mucho tiempo,
pueden quedar estériles. Ah, ya, ¿Sí? ya lo Esto respondimos, lo sí. mencionamos. Que no van a Miren, quedar estériles. Las pastas, por ejemplo, que es lo que nos están preguntando, estas anticonceptivas, se toman diariamente. Si usted lleva tomando 10 años y al 10º año se le olvidó una pastica y estaba en los días, pues ovuló Puedes y se ovular. puede embarazar. ¿Pero por qué, doctora, si llevaba 10 años? Pues Porque planificaste solo hasta el día que te tomaste la última pastilla. Entonces, en 15 días tú presentas una ovulación, no te das cuenta, porque la mayoría de nosotras las mujeres no sentimos la ovulación y quedas embarazada. Y ya a los 15 días siguientes ya no te llegó la menstruación. Y llevabas 10 años, sí, pero planificaste hasta hace un mes. Algo que no hicimos énfasis, es supremamente importante en los métodos de larga acción, es en cuanto a la relación con la lactancia, ¿sí? Completamente permitidos, ¿sí? E indicados en lactancia porque no afectan lactancia. La T de cobre, la T con hormonas, el sistema intrauterino la con pila, hormonas, el implante, ya sea de 5 o 3 años, es completamente... y hay ciertos anticonceptivos orales, ciertas pastillas que se ¿Molécula? pueden, porque su molécula, su compuesto, es solo de una hormona, puedes tomarlo para la lactancia y no te la va a inhibir. Bueno, esta ya la respondimos, que qué tan segura es la T de cobre, ¿sí? Sí. Y qué tan cierto es que suele encarnarse, ¿mito? No. Retiramos dispositivos de 10 años jalando los hilitos sin ningún problema. Después del parto, ¿en qué momento se puede poner el dispositivo intrauterino? Esto es muy, muy importante. Siempre lo recomendamos 6 semanas posparto, ¿sí? O poscesárea, pero se puede colocar en las primeras 48 horas en posparto inmediato, aumentando, y eso también hay que decirlo, un poco la posibilidad de expulsión, ¿no? Como el útero está más grande. Porque todavía el útero está grande, entonces sí esperamos unos días para colocarlo. Entonces, si no se coloca inmediatamente la T de cobre en el posparto, ¿sí? Inmediatamente 24 a 48 horas, siempre de 4 a 6 semanas posparto. Pero podemos colocar la pila. Ajá, sí, también. Podemos colocar la inyección trimestral, que también es especial, no es mensual, para evitar que se corte la lactancia. Esos son los métodos con los cuales puedes lactar sin ningún problema, bueno, por largo tiempo. Pregunta de lactancia materna, ¿cuál es el más recomendado? Existen diferentes métodos que son acordes a la lactancia, lo que ya dijimos. Los de largo plazo están cualquiera de los dos, la pila o la T, pero también existe pastas especiales, como lo mencionabas, Adri, sí. Pastas especiales que no interfieren en la lactancia y la inyección trimestral, ¿sí? Esto te lo van a brindar todo en la asesoría, siempre debe haber una consulta posparto. Que la hay, y de asesoría. De control posparto, realmente esa la hay. Y de asesoría. Después de que se pone la T, ¿en cuánto tiempo se puede volver a tener relaciones? ¿Se puede tener relaciones sexuales? Después de casi inmediatamente, o sea, realmente es si te sientes un poco con cólicos, se está sangrando, porque lo que a veces se busca es que la T de cobre se ponga el día que esté sangrando para que sea un poco más fácil la inserción. Entonces, pues depende más de la comodidad de la paciente de esperar a que termine el sangrado, que ya no tenga cólico y puedes tener relaciones sexuales. Sí, y el hecho de, también otra pregunta y los que nos dicen mucho es si es segura desde el primer momento, ¿sí? Segura, es segura y también depende del momento en que la coloquemos, ¿sí? Si estás en el periodo de menstruación, pues hay una seguridad completamente, y si la corres un poco, porque puede estar ahí en la ovulación, siempre aseguramos un método de preservativo. Un método doble. Esos días, el método doble. Pero después, la seguridad y la efectividad, lo que hablamos del 99% de seguridad. Me preguntan, Adri, si hay antecedentes familiares de esterilidad o de infertilidad, ¿cómo es el manejo con los métodos de planificación? Pues no tiene nada que ver, nada, ¿no? No, realmente es personal la historia. La parte de infertilidad o historia es personal, ¿sí? Yo puedo tener una tía, una prima con ciertos antecedentes y no tiene nada que ver, yo uso mi método de planificación. Yo siempre les explico, porque las pacientes, a ver, yo creo que a ti te pasa también, siempre llegan diciendo, ¿y yo cómo sé que no soy estéril? Sí, ¿cierto? claro. Que eso es típico. Sí, Entonces, sí. Por supuesto nadie se va a embarazar, no, ya me embaracé. Para probar si eres estéril o no. Sí, entonces ya después me echo para atrás. Pues no, uno asume que uno es fértil, ¿sí? Y ya cuando dejó el método anticonceptivo, sabiendo que no causa infertilidad, pues ahí es donde vamos a buscar el embarazo, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver con los antecedentes. Tengo problemas de hipotiroidismo, ¿puedo planificar con la pila? Puedes planificar con la pila. Ya que he escuchado que sube de peso, esto también
Ok, realmente mencionamos. la pila, lo que han demostrado los estudios es que hay una variabilidad entre 1, 2, máximo 3 kilos. Realmente eso no te va a volver gorda, o sea, van a estar relacionados con otras cosas, pero la variabilidad en el peso es de 1 a 2 Sí, kilos. la fluctuación, La fluctuación es muy poca. y no a todas, ¿no? Es decir, yo siempre les digo Además, que generalmente es una cosa mínima, a veces de retención que no se dan cuenta, pero sí hay pacientes que dicen, doctora, yo me la coloqué en el posparto y subí mucho de peso y tiene que ser la pila. Entonces siempre les explico, yo creo que a veces también te pasa, es que en el posparto pues obviamente cambia mucho, ¿sí? Yo antes venía a hacer una actividad, ahora en el posparto me quedo en la casa con mi bebé obviamente disfrutando de mi licencia. y comiendo muy bien. Eso, comiendo mucho porque la lactancia da mucha hambre, entonces uno termina pues devorando lo Y que está se le subida de cruce. peso, porque ha subido de peso, realmente el embarazo Entonces todos ha estos subido de peso. cambios, generalmente en el posparto, es lo que te lleva a subir marcadamente de peso, pero no la pila. Siempre hago mucho énfasis en esto. Y eso lo podemos ver en nuestras pacientes, ¿sí? Y a veces Pacientes estar delgadas, sin asociados peso. con la historia clínica, la paciente venía haciendo mucho ejercicio. Empezaste a planificar y cambiaste tus hábitos. Entonces, si estás comiendo más o dejaste de hacer ejercicio, te vas a subir de peso. Pero no es la pila lo que te ha subido de peso, es haber dejado de hacer ejercicio. O sea, son otros factores los que van a estar implicados en la subida de peso. Sí, pero que te subieron 5 kilos, 10 kilos, porque pues, No. obviamente no, y eso está clarísimo. ¿Pueden las pacientes planificar con el implante subdérmico y tomar al mismo tiempo anticonceptivos orales, ¿sí? Para tratar el acné? Esa es una muy buena pregunta. Ese mismo anticonceptivo es el que damos o podemos dar cuando la paciente está sangrando mucho con el implante. Sí, que ha tenido ¿Sí? irregularidades en el patrón del sangrado. ¿Por qué lo podemos dar? Porque son dos moléculas diferentes, ¿cierto? Entonces, la pila sí, el implante subdérmico tiene una hormona, ¿cierto? Que es la que me permite no embarazarme, y los anticonceptivos orales, las que son métodos combinados, tienen otra hormona adicional que es el que me va a favorecer o los beneficios no contraceptivos, el que me disminuyen el sangrado, el que me mejoran el acné, entonces sí se puede hacer, ¿sí? No suma, ¿no? Porque mucha gente dice, si este tiene 99% de efectividad y yo le sumo la pasta de 91, Entonces me va a dar... no, ya no, quedó eso no. 100%, pues no funciona, No no es funciona así. así la matemática en este caso. Y otra de nuestras preguntas es, ¿el uso prolongado de pastillas anticonceptivas influye en la aparición de infecciones vaginales? No. Cambia, eso tenemos que tenerlo claro, que cambia, puede haber un cambio en la consistencia Del moco ¿sí? cervical, o Y sea, de lo hecho, puedes esta es- pesar un poco más. Esta es una de las maneras como funciona, ¿no? También espesa el moco y no permite que el espermatozoide también suba. Entonces, este cambio en el flujo o en el moco, pues se va a notar, ¿sí? Hay pacientes que dicen, yo desde que empecé a tomar o empecé con este método, noté el aumento, pero no infecciones, que No eso es infecciones, diferente. Entonces, no. si la pregunta es de infecciones, no tiene nada que ver, pero sí pueden notar un cambio en el flujo normal, ¿cierto? Recordemos que toda mujer tiene que estar con un flujo normal, y es que es la lubricación, y que es causada por unas bacterias normales que tenemos, y esto es lo que puede cambiar, ¿sí? Pero, Sí, pero no aumenta el riesgo de infecciones vaginales. pero no aumenta exactamente de infecciones. ¿Hay posibilidad de que una paciente de 38 años con pomeroy quede embarazada? Sí, Sí. sí, pero es que es menos del 0%, 0.003%. Sí hay posibilidad, es decir, cuando uno se realiza un pomeroy joven, hay pacientes que la Sí. tienen clara, ¿sí? Ya tienen un hijo y no quieren más hijos, entonces se operan a los 20, a los 25, como les falta mucho tiempo de vida, de edad fértil, ¿cierto?, de posibilidad de embarazarse, pues ese riesgo está un poquitico más aumentado. Pero acuérdense que el pomeroy es un método que es no reversible, bueno, en alguna cosa muy puntual, pero no lo vamos a detallar, pero que la efectividad es 99.5.8%. Entonces, nadie te puede decir, y yo les digo, yo les puedo decir, le juro por Dios que 100%, No. y así literalmente les digo, y si algo yo les pago el colegio, la universidad al niñito, ¿sí? Pues no, porque el 100% no lo vamos a tener, pero es un método muy efectivo. Específicamente con la edad, si lo mencionan por la edad, a medida que uno va aumentando, 35, 38, por encima de 40, pues la fertilidad va disminuyendo. Entonces, esta posibilidad cada vez, aunque es bajita de por sí, pues va a ser mucho menor. Mucho ¿sí? menor. Yo creo que tenemos espaciecito de Nos quedaban 5 minutos nomás. una preguntita más.
Eso es importante porque eso es dentro de los derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que con esta importantísima nos despedimos. ¿Podemos cerrar? Bueno. Tengo 19 años y me quiero hacer el Pomerol, pero no me quieren operar. ¿Qué puedo hacer? Tengo una bebé prematura y no quiero tener más hijos. Entonces, esto a nuestra usuaria está clarísimo, eso está dentro de los derechos sexuales y reproductivos. Tú tienes derecho a decir, ya soy mayor de edad, tengo una decisión clara y no quiero tener más hijos. Mi familia está conformada así y no quiero más. No te pueden negar ese derecho, ¿sí? Tú debes acudir, hacer una asesoría, siempre no, te van a hacer firmar un consentimiento informado donde te explican pues que si te arrepentiste ya tomaste la decisión, ¿cierto? Que puede haber alguna cirugía para recanalización, pero que la efectividad no es que, ay, no, ya me arrepentí, entonces me vuelvo a operar, no. No, es menos del 50% de éxito. Pero tu derecho está clarísimo, no te pueden decir que no. O sea, ese es un derecho que está, pues, que está claro, ¿sí? Y me gustó mucho esa pregunta final, porque esto es dentro de lo que estamos hablando y estamos haciendo énfasis en toda esta semana con lo de la Semana Andina, porque no solamente es que nuestra paciente joven no se nos embarace, sino que conozca sus derechos sexuales y reproductivos. Nosotros les tuvimos un videito y un post donde recordábamos cuáles eran los derechos, ¿sí? Decidir cuándo arrancar relaciones, decidir a qué edad, si quieres tener hijos o no, si quieres conformar una familia. Entonces, sí, yo creo que como para que ir recordemos que cada mujer tiene derecho a decidir cuándo y cuántos hijos quiere tener. Yo creo que con esto podemos cerrar. Y colocar muy claro que, pues, que estás en todo tu derecho de exigir, ¿cierto? De exigir y de conocer. Que tienes métodos, eso no lo mencionamos y quiero decirlo rápidamente. Tu plan obligatorio de salud, tu entidad, tiene la obligación de cubrirte todo esto que dijimos. Hay servicios amigables, o sea, tienes el derecho a. Para eso son esos espacios, para saber qué puedo tener, qué beneficio, ¿sí? Y a dónde me dirijo, a tu EPS. Bueno. Y recordarles que en la Fundación Valle del Lili contamos con un grupo de ginecólogas especialistas en salud sexual y reproductiva para contestar sus preguntas más personales. Sí, la asesoría, la educación, pues espero que haya sido del agrado, espero que haya sido muy claro, que es lo que siempre hacemos en nuestras consultas, en nuestra asesoría, y que por favor nuestras adolescentes, los papás, las mamás, tengan una muy buena educación y nos ayuden abiertos a hacer esa parte. ¿Listo? Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. ¿Listo?